Denominamos violencia institucional contra las mujeres a cualquier acción u omisión por parte de una institución estatal, regional, local, pública o privada que resulte en la negación o restricción de nuestros derechos. Esta violencia, como parte estructural del patriarcado, está presente en todos los ámbitos institucionales, pero se manifiesta con especial crudeza en el sistema judicial. Prolongación injustificada de los procesos, impunidad para los agresores, revictimización de las denunciantes. El Estado español sigue sin garantizar una protección efectiva de los derechos de las mujeres, incumpliendo las obligaciones adquiridas como firmantes del Convenio de Estambul. ¿Qué debe hacer la izquierda para que la lucha contra la violencia institucional contra las mujeres sea una prioridad en nuestra agenda política? Vamos al lío, a ver qué se cuece abajo y a la izquierda. Bueno, vamos a hablar sobre violencia institucional contra las mujeres, que para mí me parece una redundancia. Pero esto no es lo que opino yo. Hemos traído al mejor plantel de mujeres que teníamos que traer para hacer este pedazo de programa, porque se nos ha puesto ahora de moda y tenemos que aprovechar esto de que se hable sobre la violencia institucional contra las mujeres. ¿Te quieres presentar, Tatiana? Es que en este programa hacemos que os presentéis ustedes porque me quitáis trabajo. Bien, soy Tatiana Retamoso Quintana, de origen peruana, pero ya con muchísimos años aquí en España, y participo dentro de una coalición de entidades que se llaman Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos AYETI, que es una ONG, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que agrupa a 17 asociaciones de mujeres migrantes, a la Fundación Aspasia, que es especializada en violencia sexual, y Colectiva 1600. Ole, muy importante que estés aquí porque poco se habla de la violencia institucional contra las mujeres migrantes y racializadas, así que imprescindible que estés. Gracias. Querida Bárbara, repites, muy bien, Cari, es que como de la familia. Pues nada, muchas gracias por invitarme y yo soy Bárbara Tardón Recio, soy activista feminista y trabajo específicamente en el acompañamiento e investigación a las violencias contra las mujeres y en concreto a las violencias sexuales. Imprescindible siempre que estés Muchas por aquí gracias. contándonos. Querida Beatriz Jimeno, qué placer que estemos aquí sentadas tú y yo juntas con este pedazo de mujeres. Pues sí, un placer enorme, muchas gracias por invitarme. Yo soy Beatriz Jimeno, activista feminista también y escritora, y he sido directora del Instituto de las Mujeres y bueno, Muy bien, he escrito mucho de violencia institucional también. Importante que estés aquí. Y para completar este pedazo de plantel, mi querida Sara Plaza, compañera de trabajo y compañera de activismos también, si se puede decir así. Pues sí, soy Sara Plaza Casares, bueno, formo parte del colectivo de editor de Al Lío, soy redactora del Salto, coordino feminismos con Patricia Reguero y desde hace muchísimo tiempo, Patri y yo mano a mano hemos tratado el tema de violencia institucional, especialmente centrado en el caso de las madres protectoras, del que creo que luego hablaremos un poquito. Pues sí, imprescindible que estés aquí. Y para empezar, pues nos vamos con Cristina Moyano, que nos ponga un poco en contexto qué es esto de la violencia institucional contra las mujeres. En 2016, la jueza Carmen Molina preguntaba a una mujer víctima de agresiones sexuales por parte de su expareja si había cerrado bien las piernas. En 2018, el juez Ricardo González, que formó parte del tribunal que juzgó a la manada, vio un ambiente de jolgorio en una escena en la que 5 hombres sometían a una mujer en un portal. En 2025, el juez Adolfo Carretero ha protagonizado un duro interrogatorio contra Elisa Muliá, quien denunció al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, por agresión sexual. Entre otras cosas, puso en entredicho que se resistiera de manera efectiva. Estos son solo ejemplos de violencia institucional contra la mujer en el ámbito judicial. Pero ahí no queda la cosa. ¿Qué es la violencia institucional y quiénes pueden ejercerla? Según el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, la violencia institucional contra la mujer ampara las formas de discriminación, abuso o trato desigual que sufren las mujeres y otras disidencias de género por parte de instituciones públicas. Se puede manifestar en prácticas políticas o normativas que refuerzan la desigualdad de género, perpetúan estereotipos y obstaculizan el acceso a derechos fundamentales. Desde este observatorio, que recopila las denuncias al respecto, tienen identificados ya 150 casos que son solo la punta del iceberg. Un ejemplo claro. Las mujeres tienen derecho a acceder a los sistemas judiciales y de seguridad sin obstáculos. Sin embargo, en algunas comisarías se les niega el derecho a denunciar al considerar su testimonio
poco creíble o difícil de probar como violencia de género. Negarse a recibir una denuncia constituye una violación del derecho al acceso a la justicia. Todo esto desemboca en una revictimización, que ocurre cuando las víctimas de violencia enfrentan obstáculos adicionales o sufren nuevas formas de violencia al buscar ayudas en instituciones o servicios de atención públicos. La revictimización puede manifestarse de diversas maneras, como la falta de empatía por parte del personal, la desestimación de denuncias, la culpabilización de la víctima, la negligencia en la prestación de servicios adecuados, la filtración de información confidencial, etc. Pues eso, liantes, un no parar. Espero que este breve contexto os sea útil. Os dejo con el debate. Chao. Bueno, clarito el mensaje de Cristina Moyano de lo que es la violencia institucional contra las mujeres, pero creo que esto en la calle no se entiende, que se ha empezado a entender cuando el juicio de la manada, no mucho quizás, y cuando hemos visto, sobre todo ahora, al juez Carretero, que ya tenemos un poquito más de memoria feminista ahí arraigada, haciéndole este pedazo de interrogatorio a Elisa Mulia, ¿no? ¿Qué es la violencia institucional contra las mujeres? ¿Y por qué yo digo que es una redundancia? Bueno, yo y todo el mundo. Beatriz, cuéntanoslo. Bueno, en un sentido amplio, puesto que el patriarcado es un sistema con sus instituciones, en un sentido amplio es toda forma de desigualdad contra las mujeres, y siempre que no se aplica la perspectiva de género desde las instituciones hay violencia institucional, ¿no? En un sentido amplio. Y en un sentido más concreto, pues cada institución tiene sus propias formas de ejercer la violencia institucional. Tú hablabas de la judicatura o de los fiscales, en fin, lo que ocurre en los juzgados, que es una de las formas más evidentes y que la gente entiende mejor de violencia institucional, también porque lo vemos más a menudo, pero hay violencia institucional en todas las instituciones culturales, científicas, en la medicina, en las instituciones, en el lenguaje, en lo simbólico. Hay violencia institucional en cualquier institución. ¿En los coles? Sí, en los coles hay mucha violencia institucional, porque la violencia institucional es la violencia que ejerce el Estado por acción o por omisión. Ajá. Y es muy importante que además identifiquemos que el Estado no es un ente abstracto, porque cuando desde fuera identificamos al Estado como un ente abstracto, no podemos actuar contra el Estado. Detrás del Estado hay una serie de instituciones y, lo más importante, detrás de esas instituciones hay responsables que son quienes ejercen de manera directa esa violencia institucional, y en la escuela también sucede. La definición que nos contaba Cristina, por ejemplo, ¿creéis que es útil para explicarla? Yo siempre digo que la violencia institucional es aquella que se desencadena cuando las mujeres acuden a los lugares donde tienen que acudir para supuestamente ser defendidas. En el momento en que una mujer acude a una institución para obtener esa defensión, se desencadenan una serie de mecanismos que, lejos de protegerla, la violentan. Es el mecanismo inversamente proporcional al que debería de darse de una manera lógica. Y esto se manifiesta en las cifras. Todas sabemos ya que las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja no acuden a denunciar, tan solo denuncian el 8%. La ministra de Igualdad, el ministro de Interior se llenan la boca diciendo que las mujeres deben de denunciar y dicen que la infradenuncia es un problema. Muy fuerte pero esto. para mí no es un problema, es un síntoma. Es un síntoma de que algo está fallando, porque si las mujeres no van a denunciar es porque no encuentran amparo en las instituciones. Y una tras una, las puertas que han de atravesar encuentran diferentes obstáculos de los que nadie les había avisado y de los que nadie les había acordado con ellas que eso iba a suceder. Una se cree que entra a una comisaría, pone una denuncia y desde ese momento ya está protegida. Y es Ni de broma. todo lo contrario. Los datos nos dicen que los procesos, por ejemplo, por agresiones sexuales duran 2-3 años, y en esos 2-3 años tienes que repetir tu declaración ante diferentes estamentos, tienes que pasar diferentes pruebas y tu protección es inversamente proporcional a todo ese tiempo que pasa. Y esto en la infancia cristaliza horriblemente, porque los niños y las niñas ya de por sí no son creídas. Y cuando denuncian una violencia sexual, no solo es que lo denuncien en casa, lo digan en casa y acudan a comisaría para contarlo,
es que después de eso se desencadena un proceso en el cual, según un estudio de Save the Children, tiene que declarar hasta 3 y 4 veces ante diferentes instituciones para repetir exactamente lo mismo, y no se respeta el testimonio de los menores. Increíble esto. Tatiana, creo que tú y yo, por migrante y por gitana, conocemos muy bien esta violencia institucional. ¿Crees que esta definición de violencia institucional contra las mujeres también recoge esta violencia que nosotras recibimos, que quizá es triplicada o multiplicada? Efectivamente, multiplicada por la discriminación interseccional. En el caso de las mujeres migrantes, la mayor evidencia de esta violencia institucional basada en género tiene que ver cuando se prioriza por encima de sus derechos como una mujer, en este caso víctima o superviviente de violencia machista, se prioriza el estatuto de extranjería, ¿no? Entonces, es allí cuando todo lo que estás comentando y más, el de acercarse a las instituciones, es cuando en primer lugar efectivamente este estatuto de extranjería va a condicionar el acceso a todos los recursos, al acceso a la justicia, el acceso a la atención integral, a la reparación, ¿no? Entonces, es cuando lo vemos. Nosotras, dentro de esta coalición, está Yeti Red Latinas, que hemos documentado 42 casos de mujeres migrantes supervivientes de violencia machista, y efectivamente ahí se puede ver en el relato de esta vida, ¿no?, cómo la violencia institucional basada en género condiciona su vida. Bárbara, el Pacto de Estado sigue sin reconocer la violencia institucional. Entonces, yo digo una cosa, yo creo que es muy difícil que ellos mismos hagan leyes contra ellos mismos. Pues no es tan difícil. Lo primero de todo porque el Estado tiene la responsabilidad y el deber, y no lo digo yo, lo dice el Derecho Internacional de Derechos Humanos y todos los tratados que ha firmado España, en proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Y eso implica desarrollar políticas públicas para precisamente proteger esos derechos. El Pacto de Estado, desde mi punto de vista, bueno, pues para mí es una desilusión porque lo que observo es un Pacto de Estado que está castigando en cierto modo, la acción institucional, que no perfecta, del anterior gobierno, y entre otras cosas, ¿por qué? Porque sorprendentemente no aparece la violencia institucional y otra serie de violencias en las que se supone que ya habíamos conseguido que estuvieran en esas políticas públicas. La violencia política, bueno, pues múltiples violencias. Es una desilusión porque ya teníamos una estrategia estatal de lucha contra las violencias machistas que ya incluía en más de 7 medidas lo que era la violencia institucional. Y sobre todo es una desilusión también porque hay comunidades autónomas y territorios que ya incluyen en sus normas, como La Rioja, como Cataluña, como Castilla-La Mancha, la violencia institucional. Es decir, el Estado, las instituciones tienen el deber de incluir entre esas múltiples violencias también acciones y medidas para prevenir y actuar frente a esa violencia institucional. Me llenas de esperanza. Si no lo hacen es porque no hay voluntad política para hacerlo. Bueno, no es que no puedan, es que no quieren. Exacto. No quieren, no quieren. Es verdad que, dices tú, Bárbara, no es tan difícil. No debería ser tan difícil, pero es muy difícil que los estados reconozcan en todos los ámbitos pues, las continuas violaciones que se producen de los derechos humanos, por poner un ejemplo. Claro. Y en el caso de las mujeres, pues también siempre. Lo que pasa es que es verdad que lo del Pacto de Estado es bastante terrible en el sentido de que es verdad que no es que no haya avances, que muchas veces no esperas avances o no esperas avances enormes, sino que es un retroceso. Y eso en este momento, sobre lo que tú decías, es un retroceso, ¿no? Y entonces en este momento es especialmente terrible, en un momento en el que la ofensiva contra los derechos de las mujeres es tan grande, y también la ofensiva no solo judicial, política en todo el mundo, sino también simbólica a nivel de lo que piensa la gente, de la educación de los adolescentes, etcétera, que sabemos cómo están. Asumir ese retroceso con una sonrisa y decir, vamos a firmar, hombre, eso es bastante terrible, ¿no? Más terrible de lo habitual, que siempre cuesta que el Estado se reconozca en ese papel de garante de los derechos humanos, bueno, porque los viola constantemente los estados, en fin. Totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, si yo soy una mujer maltratada, que lo he sido, y entonces sales de esa relación de maltrato, vas, denuncias, sea la que sea, tu marido, tu cuñado, tu primo, tu hermano, quien sea,
tu padre. Entonces denuncias y llegas a otro sitio donde constantemente te están vulnerando los derechos tuyos como mujer, y digo como mujer por esta violencia que es estructural contra las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me hicierais un repasito de, o sea, qué se encuentran esas mujeres cuando llegan a denunciar. O sea, un repasito de qué se encuentran, porque sales de una situación indefensa, de... No sé si esta pregunta es muy chunga, estáis todas No, como... no, estamos todas, estáis ahí es como... superimportante. ¿Tengo que relatar esto? Pues sí, hay que relatarlo. Sí. Creo que... Sara, dale, venga, hija, Venga. si es la única que Bueno, está yo ahí voy a como... decir algo polémico que igual Venga, no dilo, podemos dilo. discutir, pero lo primero que te encuentras en una comisaría es que tienes que pasar un test no sé exactamente cuántas preguntas, pero muchas, en un momento en el que estás a veces en shock y a veces en un momento en el cual no puedes discernir bien qué responder a cada una de esas preguntas, que es el llamado biogen, ¿no? Es un algoritmo. En función del resultado que dé esa encuesta, recibes una protección u otra. Ya ha habido muchos casos en los cuales las mujeres no han recibido una protección efectiva según esa encuesta y luego han sido asesinadas. Eso ha pasado. Sí, hace 2 semanas. ¿A cuántas o hace una. mujeres asesinan que tienen órdenes de alejamiento, por ejemplo? Y luego lo que se desencadena es un proceso judicial. Es un proceso judicial en el que, como he explicado antes, tienen que ir atravesando diferentes puertas, ¿no? Por ejemplo, en los casos que nosotras más hemos trabajado, que son los casos de madres protectoras, que son madres que acuden a denunciar el maltrato o la violencia sexual que han ejercido sus ex sobre sus hijas y sus hijos, lo que se desencadena es un proceso a través de servicios sociales en el cual las mujeres se encuentran con cuestionamientos constantes, tanto ellas como sus criaturas. Las mujeres a veces tienen que atravesar la puerta de los puntos de encuentro, que son puntos que se fijan para que las criaturas obligadas vean a sus padres, y en los puntos de encuentro se analizan los comportamientos de esas mujeres, de cómo tratan a los hijos, de si les están, ellos llaman instrumentalizar, el falso SAP, ¿no? Lo Sí. que, si queréis, luego profundizamos un poco en ello. Y después de atravesar esas barreras, se aproxima el juicio y los niños primero declaran ante el equipo psicosocial, que está compuesto por psicólogos y trabajadoras sociales. A los niños les hacen declarar 2 y 3 veces, como he dicho antes, y en esta declaración se utiliza un método que se llama cámara Gesell, en el cual el niño y la niña le sientan delante del psicólogo y la trabajadora social, y por una ventanita el papá, que está siendo acusado de abusos sexuales, está viendo lo que está sucediendo en ese interrogatorio. Y esa niña y ese niño luego se va con él. Entonces, claro, ¿qué van a decir las peques, ¿no? con ese plantel, con ese panorama? ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. No, yo lo resumiría diciendo que lo que las mujeres se encuentran cuando van a denunciar es todo un sistema diseñado para no creerlas. Totalmente. O sea, ese es el resumen, ¿no? Desde el primer policía hasta los médicos, los psicólogos, los jueces, los fiscales o las fiscales, para no creerlas. Es el único delito que uno va a denunciar un delito y de principio desconfían. Y eso condiciona, por supuesto, que encima, con lo que llevan las mujeres, con lo que eso significa, eso condiciona todo el proceso. O sea, creo que estamos viendo como el juicio en el que se está juzgando más a Elisa que a Errejón, y lo estamos viendo claramente. Pero ¿cuántas hay que no estamos viendo y que se las está juzgando todo el rato, ¿no? Y perdón, que acabo ya, que me estaba extendiendo mucho, pero quería llegar No, no te estabas extendiendo, es que ibas quería a acabar. llegar a un punto que es importante, que a veces después de este entramado, la tortilla se da la vuelta, las madres acaban siendo acusadas, por defender a sus criaturas, las acaban acusando de secuestrar a sus propios hijos, y muchas acaban en prisión. Sí, hemos hablado de esto y esto es brutal. Yo quería ir poco a poco en esto para llegar a este punto, pero, o sea, ¿cómo hacemos esto? Porque claro, parece que estamos contándolo aquí como para que no denuncien, que tampoco es nuestra intención, ¿no? Sí, sí, pero la mía hostia, yo creo que tenemos que también...
No, no, es que creo que las mujeres tienen que saber también a lo que se enfrentan, ¿no? Que de repente no saben y llegan a ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo contamos por Instagram? Bueno, lo primero es importante que todas las mujeres sepan que entrar al sistema judicial es una máquina trituradora, como siempre digo, y a per se ejerce una violencia desmesurada, y las mujeres tienen que, y todas nosotras tenemos que saber que hay otras vías de puertas de entrada igual de dignas, en donde también se ejerce violencia institucional. Eso es importante. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que seguir haciendo incidencia política, tenemos que seguir presionando a las instituciones, porque se puede hacer mucho, porque las que hemos estado en las instituciones también hemos ejercido violencia institucional, pero también sabemos cómo no se ejerce violencia institucional. Y hay que seguir presionando, porque igual que la ley 1/2004 se ha conseguido avanzar mucho en 20 años, y aún así hay una violencia todavía institucional. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, que no se está implementando la ley, ni hay visos de que se implemente, imaginaros el suplicio al que se enfrentan las mujeres que deciden revelar su situación de violencia sexual ante una institución. Yo, por ejemplo, en la tesis doctoral, que es del año 2017, documenté un camino de obstáculos que lo podríamos trasladar a esa violencia institucional. Una mujer ciudadana, blanca, clase media, y se encontraba con una media de... O sea, si tú interpones una denuncia hasta que llegas a un juzgado, como mínimo 24 obstáculos. Es decir, como mínimo contar 24 veces a distintos operadores del sistema y del Estado. Y no muy favorables. Sí, y hasta ni siquiera había llegado a una resolución judicial. Ante un panorama así, ¿quién denuncia? Por cierto, ya concluyo, es profundamente irresponsable y negligente que una institución pública inste a la denuncia. Eso es violencia institucional también. Muy bien, pues me parece muy bien que lo digas, porque creo que había que decírselo, no solamente escribírselo, sino decírselo a las responsables que están haciendo las leyes, que nos dejen de decir que denunciemos y que cuanta más denuncia, parece que están haciendo, cuantas más denuncias, más dinero. ¿Qué pasa? ¿Cobras por denuncia? Por complementar lo que dice Bárbara, no hace falta ir a denunciar, las leyes ya amparan que no debemos de pasar la puerta de la comisaría para ser protegidas, que hay otros mecanismos para obtener el título habilitante de violencia de género. Hablemos de Claro, pero eso iba justo a hablar de mujeres migrantes. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que seguir luchando y seguir presionando. La violencia de género es una vulneración de derechos humanos, es otra pandemia que tenemos que erradicar y como tal tenemos que presionar para ello, ¿no? Cuando hablabas lo del título habilitante, claro, yo estaba pensando en las historias que hemos documentado y el primer elemento que nos salta, ¿no?, cuando hablabas del periplo, ¿no?, es la falta de información. La información sigue estando tan institucionalizada, se reconocen todo lo que se hace para que la información llegue a las mujeres, pero no está llegando, ¿no? Y cuando pones la denuncia para una mujer migrante en situación irregular, siempre va a estar el temor de si voy a ser deportada o no, porque su maltratador se ha encargado de decirle que si va a denunciar o pierde la residencia él o ella, que está en situación irregular, va a ser deportada, ¿no? Y luego, otro elemento que denuncian en estos casos recogidos es el abogado de turno de oficio, ¿no? Una institución importante que forma parte del sistema de protección, pero que está rebasado al límite, no está especializado en violencia de género en mujeres migrantes, interseccional en general, discriminación interseccional, porque no solamente son mujeres migrantes, has hablado de mujeres gitanas y hablo de mujeres sordas que siempre nos encontramos, o mujeres con discapacidad. Y claro, conocer a ese abogado o abogada de oficio 20 minutos antes, es decir, cómo va a continuar su proceso, ¿no? Y claro, hemos tenido que analizar todos estos casos porque tenemos, para nosotras como mujeres migrantes, hay algo sangrante y que es cuando yo leo, reconocido por todas las cifras oficiales, por Fiscalía General, por el Ministerio de Igualdad, por el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? El año 2024 cierra con unas cifras desgarradoras para las mujeres extranjeras, que así están denominadas en las cifras oficiales, ¿no? Es decir, no llegando al 12% de la población, ¿no es cierto?, del total de asesinatos, el 51% hemos sido mujeres extranjeras.
Es que eso te da cuenta de todo lo que está sucediendo y que no vemos desde el momento en que esa mujer sufre una violencia, ¿no es cierto?, hasta el momento grave. ¿Cómo es posible? Era otro dato que daba el Observatorio de Violencia en cuanto el año pasado, sí, dato del 2023, ¿no?, de que del total de asesinadas, un 37% de mujeres migrantes habían acudido y tenían una orden de protección. Habían acudido a la policía y tenían una orden de protección. ¿Qué está pasando? Son datos súper altos. ¿Qué está pasando? Es decir, y ya no me vale que se diga que las mujeres migrantes no tenemos redes, vale, puede ser porque no tenemos redes, porque no conocemos las leyes, porque hay una dependencia económica, hay una dependencia de los papeles, vale, pero es un sistema hecho para que esa mujer esté en esa situación, ¿no? Yo os pregunto si, a propósito de esto, y me viene muy bien, porque quiero saber si hacer leyes, o sea, hacer leyes bien hechas, quiero decir, luego les sirve o sea, no hace falta hacer leyes específicas que protejan a las mujeres migrantes, sino que nos protejan a todas. O sea, yo estoy muy de acuerdo en esto, en poder hacer leyes para todas, porque si no es necesario denunciar, ya no necesitas tener la nacionalidad para que te protejan, ¿sabes? Al menos para que te protejan. De todas formas, hacer leyes muy buenas es muy importante, pero es muy importante desarrollarlas y aplicarlas. Si hay un vacío que además da especial rabia, porque ese vacío queda en el silencio. Tú haces la ley y ya parece que lo has hecho ante la opinión pública, sí, y lo has soltado ahí, ¿no? Y luego, si no desarrollas las leyes, no haces los reglamentos, no te encargas de... Y además... Y aplicas, además, presupuestos, exacto, que parece que esto se nos olvida. Presupuestos. Y además, y luego hay una cosa también, y es que a mí cuando fui diputada también me asombró un poco, ¿no?, que no pasa absolutamente nada por no cumplir las leyes en muchos casos, o sea, nada, quiero decir, es una herramienta que tiene la ciudadanía, que puede recurrir a ella, puede llevarlo a los tribunales, pero en muchos casos pues son... entonces, quiero decir, si no hay una voluntad política, las leyes son muy importantes hacerlas, es el primer paso, pero si no hay luego una voluntad política para que las leyes se cumplan y lleguen, digamos, que permeen toda la sociedad y todos los operadores jurídicos y todas las instituciones, es que falta algo. A mí otro día, la verdad, me indignó lo más grande ver a Pedro Sánchez diciéndole, a propósito del interrogatorio a Mulliá, ¿no?, del juez, diciendo, es que hay algunos jueces que necesitan formación. Tío, eres el presidente del gobierno y hay leyes que obligan, en teoría, entre comillas, a que los jueces de violencia tengan formación, pues hay muchas leyes, reglamentos, recomendaciones, y o sea, en fin, o sea, es como decir, a ver si baja del cielo la formación y algunos jueces se molestan en formarse ellos mismos, ¿no?, cuando no hay ninguna voluntad política de que la formación de los jueces en violencia sea un asunto absolutamente obligatorio y que salga gente formada que no pueda de ninguna manera hacer un interrogatorio como ese. Yo quería preguntaros, justo me vienes al pelo porque era la siguiente pregunta que iba a hablar de la judicatura, y si realmente les hace falta formación, porque hay un planteamiento como de, no, todo es educación, todo es formación, y no sé si... Sí, nos planteamos, las feministas nos planteamos todo el rato el punitivismo y tal, ¿no? Pero quiero saber si les hace falta realmente formación o castigo. Estoy hablando totalmente en serio. ¿Quién quiere darle? Sí, yo creo que ambas cosas. O sea, que no es tan loco lo que he dicho. No, perfecto. no, porque imagínate, claro, yo soy, como dije al inicio, peruana. En América Latina tenemos como una trayectoria en cuanto a identificar el Estado que es opresor. Y lo tenemos clarísimo cuando luchamos contra muchas políticas que se dan en el Estado, a nivel estatal, y nos organizamos y luchamos, ¿no? Yo creo que aquí ha habido como una ilusión. Sociedad democrática, leyes muy avanzadas, en igualdad. España siempre ha sacado el pecho de que tiene la mejor ley a nivel europeo. Y creo que en algún momento nos hemos creído esto
y en algún momento hemos dejado de ejercer esa presión ciudadana y de pedir cuentas. Aquí no se rinden cuentas, aquí no se evalúa, acabas de decir, no pasa nada si no se cumple la ley. Es que el Pacto de Estado no tiene evaluación. No penaliza nada. Total. Esto, entonces, a mí que salga, bueno, me parece importante el Pacto de Estado, me parece importante la ley, pero no vamos a pensar que solo por tener una ley vamos a acabar con una situación tan grave y estructural. Total. ¿Es cierto? Es decir, hay todo un armamento, uy, que he dicho, toda una arquitectura internacional y nacional de derechos de las mujeres, pero que parece que queda en el papel, y hay una brecha muy grande entre lo que es la ley y lo que es la práctica. Claro. Y esto tiene que acabar. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la mitad de la población. Total. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando del dolor del día a día, de mujeres concretas. Mira, yo para poder hablar de Belén, si se da la oportunidad, que es nombre ficticio, la llamé hace 2 días. O sea, siento una frustración tremenda, porque esta mujer, víctima de violencia machista, estando en recursos especializados durante 9 meses, ella y sus 2 hijos, después de todo un periplo, sigue en situación irregular. Y yo le pregunto, vive en Valencia, ¿y estás en las zonas de la Dana? No, me dice, no, yo no tengo acceso. Es decir, quiero que comprendan que una mujer sin documentación, y vengo a lo que tú planteabas, que si no es necesario hacer leyes para que todas estemos en igualdad, es que el punto de partida no es igual. Eso es, yo quería decir eso. Sí. Eso es como vamos a entender la discriminación interseccional. Es decir, el punto de partida no es lo mismo. Yo misma, como migrante, que llevo acá hay muchísimos años y con nacionalidad española, no tengo nada que ver con Belén. ¿Me entiendes? Entonces, ella hasta ahora está en situación irregular. O sea, ¿qué está pasando? Pues por eso hablaba de esa violencia institucional en el sentido de las mujeres migrantes que tiene que ver con extranjería. He visto que en el Pacto de Estado las asociaciones feministas han planteado la derogación de ese punto de la ley de extranjería, a ver si es posible, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, hago un pequeño inciso, totalmente de acuerdo contigo y creo que nos tenemos que también sentar a hablar o hacer mucha pedagogía con las feministas blancas y payas, porque a eso me refería cuando te preguntaba lo de si necesitamos que hagan leyes para todas, porque sí que me han planteado muchas veces, bueno, ¿y qué hacemos con las gitanas? ¿No? Y digo, bueno, pues, o sea, que somos mujeres igual, quiero decir, o sea, que tenemos los mismos problemas añadidos a la cuestión del racismo y en el caso de las mujeres migrantes a que tengan documentación reglada, ¿sabes? ¿Qué me decías del Pacto de Estado? Que me interesa esto. No, lo que os comentaba un poco del Pacto de Estado es que para mí ha sido una decepción. Todas las políticas públicas que pretendan empujar a avanzar en derechos de las mujeres son positivas, pero para mí ha sido una decepción observar cómo el Pacto de Estado como política pública, o sea, las políticas públicas, las narrativas lo que dicen es mucho del contexto social, cultural y de lo que quien gobierna quiere que pase en la sociedad. Y aunque las políticas públicas desgraciadamente en muchos casos no se cumplen, otras veces sí que se cumplen porque son como un poco guía, lo que me he encontrado al leer el Pacto de Estado es que desgraciadamente hay un montón de medidas que obvian por completo avances que se habían producido en la anterior legislatura. Que es un retroceso. Y es que al final, exacto, parece que lo que se quiere es castigar al anterior gobierno o anterior Ministerio de Igualdad y lo que tiene que entender quien gobierna es que a quien se castiga es a todas las mujeres. No nos estáis castigando a las que estábamos en el gobierno anterior, porque por cierto las políticas públicas del anterior ministerio las hicimos también con el movimiento feminista y con muchas mujeres, con expertas, con asociaciones. Se castiga a todas las mujeres. Al final somos como las mujeres estamos ahí como para que jueguen con nosotras, ¿no? Como cuando están jugando con nosotras. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la calle, que nuestra querida fichaje estrella Cristina Moyano se ha ido a la calle a ver qué dice la población de esto, de la violencia institucional contra las mujeres. Miedito me da. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre un tema que no tiene mucha visibilidad, la violencia institucional contra las mujeres. Veamos qué opina la gente.
La primera pregunta es si usted vio el interrogatorio que le hizo el juez a Elisa Molía, la mujer que denunció a Íñigo Errejón. Sí, sí lo vi, sí. ¿Y qué opina del tono que mantenía el juez? No, horroroso, o sea, estaba gritándola casi, estaba acusándola de hacer algo mal a ella, entonces, fatal. Opino que el juez se equivocó, ¿Por qué? porque le contestó muy fuerte. Yo opino que el tono no es como juez. Yo no sé, yo no soy juez, yo no sé si hay que preguntarlo así o no, pero por otro lado entiendo que para saber la verdad también hay que preguntar muchas veces. Intimida a la persona, acobarda, eso acobarda a cualquier denunciante, a cualquier persona. Fatal, o sea, es que todo el trato era como acusador, era como poniéndola en entredicho. No es de lo más correcto, pero la sociedad hoy está como está y bueno, tampoco me extraño mucho. Me ha parecido una actitud bastante agresiva, creo que se deberían haber hecho estas preguntas de otra manera y sobre todo comparando luego el interrogatorio que le hizo al señor. Se ha notado mucho la diferencia y la actitud. ¿Y qué piensa sobre que un juez le pueda preguntar a una víctima de violación si cerró bien las piernas? Pues que es un sinvergüenza. Igual él las forzaba más. Sin comentarios, es que me parece denigrante. Si te han violado, tú no has querido ni abrir ni cerrar las piernas, no que es que te violen. Una falta de respeto tremenda hacia su dignidad, hacia su persona, o sea, la estás cuestionando entera. Totalmente inaceptable, la verdad. Una pregunta totalmente inadecuada. Mal, es que es de mal gusto. Me parece un poquito mal, pero... Es una persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad y hacerle ese tipo de pregunta puede causarle una mayor lesión, no solo emocional y psicológica de lo que ya ella ha sufrido. Muy agresivo contra la mujer. ¿Y qué opina sobre que una víctima de violación tenga que prestar declaraciones incluso en 4 ocasiones entre policía, juzgados, agentes psicosociales, etcétera? Al hacerte pasar una y otra vez por esa situación en tono de cuestionarte, es aumentar el trauma que hayas vivido. Yo creo que con la primera es suficiente. Bastante dolor recordarlo como para estar cada 2 por 3 respondiéndole a una persona que le está intentando coaccionar o no sé, algo parecido. Es que en eso no hemos avanzado nada, hay mucha ley, pero es que al final siempre tienes como que excusarte de qué hacías en la calle, por qué fuiste a correr sola, por qué te dejaste besar, porque es que al final siempre estamos nosotros en entredicho, o sea, da igual lo que pase, que somos siempre las que tenemos que dar explicaciones. Pues me parece mal, volver a revivir todo y encima con ese tipo de interrogatorio, pues mal. En vez de ella declarar 4 veces, que la gente se junte y le hagan la declaración una vez 4 personas. No me parece algo normal, pienso que con que haga una declaración una vez ya está. Creo que en ocasiones para la investigación puede ser necesario que se realice un proceso exhaustivo de investigación, pero tienen que tomar por supuesto en cuenta la situación en la que se encuentra la mujer, darle el espacio, el apoyo psicológico necesario para que pueda responder al proceso de manera adecuada. ¿Y si usted fuese una mujer en situación irregular, piensa que iría a la policía a denunciar una violación? Es que no te atreves, si estás irregular, ¿qué vas a hacer? Si estando regular es complicado, cuando eres irregular lo tienes muy mal, muy mal. Yo creo que una persona en estado irregular en el país puede que tenga más miedo. El hecho de ser una mujer, una persona racializada, una persona en situación irregular, te lleva al fondo del escalafón social y evidentemente creo que los cuerpos de seguridad muchas veces también siguen estando dentro de esta estructura y en muchos casos no protegen los intereses ni la propia seguridad de esas personas que están en mayores situaciones de precariedad y sobre todo de emergencia. Sí, por supuesto que iba allá. Yo fuera mujer, iba a la violencia a denunciar. Debe ir, pienso que debe ir. No lo sé. No me parece que fuera a denunciar porque no me sentiría protegida. Viendo justamente el juicio que ha habido, yo no estaría muy segura de ir y denunciarlo a la policía. ¿Y sabe usted lo que es la violencia institucional contra la mujer? No muy bien. O sea, como que no tener el mismo nivel como que de los hombres y tal, para tanto el tema de trabajos, ¿sí? Yo no tengo ni idea, no te voy a engañar, no lo sé. No tengo ni idea. El que tenga que siempre demostrar ante las instituciones el delito que le han hecho, que le han infringido. En este caso, pues este juez o los policías, o que siempre tenemos eso, las 4 declaraciones que te hacen hacer, que siempre te traten como una delincuente, no como una víctima, no sé. Yo tengo que reconocer que no sé lo que es. Pues bueno, liantes, tenemos que confesar que hoy ha sido particularmente difícil que la gente se parase. Por esto es lo que hemos obtenido. Os dejo que debatáis sobre el tema. Chao.
Bueno, increíble. Es que Cristina Moyano no ha encontrado fachas por Madrid. ¡Ya está! Bueno, O a lo mejor son fachas conscientes de la violencia de género. Bueno, eso también los hay, los hay. Ha calado. Eso, está claro Esto que es es una conquista. en un sentido el discurso y lo que está ocurriendo ha calado también gracias a que se han televisado determinados interrogatorios. Eso es muy importante. Yo lo que creo es que han caído en la trampa, porque bueno, este interrogatorio lo preparamos juntas y yo quería preguntar por la violencia institucional al final de todo, después de haber enseñado no lo reconocen todos como violencia los ejemplos. Entonces hay una disonancia, ¿no? Entre tú reconoces que eso no está bien, pero no le has puesto todavía nombre, ¿no? Estamos en ese estadio. Es que ahora violencia mismo. institucional no se reconoce, la gente no sabe lo que es. Bueno, pero igual no hace falta como... O sea, creo que la gente lo tiene bastante claro, que moralmente, aunque sea moralmente, está mal. Y ha calado el discurso. Luego yo hablaba Una con Beatriz... parte de él sí. Y eso está bien, es un avance. Eso se lo debemos al feminismo y llevamos, eso ha sido un cambio muy importante. Si rascas un poquito igual, ya no. Recuerdo que había un debate cuando trascendió, cuando se filtró el interrogatorio del juez a Elisa Muliá, hubo un pequeño debate de no se ha respetado el derecho de la víctima, se ha filtrado este interrogatorio, pero es que al final es que es útil. Porque si no salen estas cosas, que son ejemplos de lo que pasa, uno no sabe lo que pasa. Bueno, y el juicio contra, o sea, más que contra Rubiales, será contra Jenny Hermoso. O sea, yo creo que ahí se ve con la impunidad con la que ven. ¿Cómo has visto, Bárbara? ¿El juicio de Jenny? Sí. Es que a mí no me sorprende, me imagino que le pasa también a las compañeras que acompañan. Sí, a mí no me sorprende Rubiales. porque lo que... Si es que llevamos diciendo que esto sucede y que, por favor, compañeras, cuidado con los juicios, cómo hay que preparárselo, las preguntas que hacen, es que el feminismo lleva escribiendo sobre eso, y las periodistas que han ido a los juicios, con lo cual me parece escandaloso, pero sin embargo no me ha sorprendido, porque es el pan nuestro de cada día cuando vas a un juzgado. Bueno, en los juzgados de Madrid de violencia, que no pasa en todas las comunidades autónomas, en la cola, que ya eso es de una violencia institucional impresionante, en la cola para entrar y pasar por la maquinita, ya te puedes encontrar con tu agresor en la misma cola. Tienes que esperar la cola para entrar ahí. Y yo creo que van a como pierden el juicio, que pierdan el juicio ya por chulos. Sí, no, era insoportable. Su expresión corporal... Todo. O sea, de todos ellos. La manera de contestar... Yo no he venido aquí a contestar a eso, en un juicio. Pero se creen absolutamente impunes. Pero yo resaltaría la labor de la fiscal, ¿no? Esa sea buena, esa sea buena. Impresionante. Me ha gustado. ¿Será porque es mujer? No lo sé. Ahí lo dejo. Bueno, porque supongo que también sabe que hay violencia institucional. Y tenía formación. Yo creo que tenía formación, porque el alegato ahí final trascendía el ser mujer, ¿eh? Y la revictimización, ¿no? Bueno, es que yo... y además, imagínate, en máxima audiencia escucharla. Total. O sea, he visto a gente querida mía como pendiente y eso es importante. Vamos a hablar de otras formas de violencia institucional que no esté en la judicatura, ¿vale? Y quería traeros una pregunta justo después de esto, en plan, ¿qué hace una niña gitana a la que le dice su profesor que ella es una anomalía porque está estudiando? Os lo digo porque esto me pasó la semana pasada. Y esto también es violencia contra las mujeres, ¿no? Y quería traer, ¿qué hacemos con ese profesor? O sea, ¿qué hacemos con la otra violencia institucional de los profes, de las trabajadoras, trabajadores sociales, una cosita sanidad? Solo. Es que acabo de participar, por eso lo quiero contar porque viene muy a cuenta, acabo de participar en un estudio que analizaba el máster de profesorado de la Complutense, que es el máster de profesorado, se supone, más completo de España. Y se analizaba desde la perspectiva, lo hacía el análisis, la unidad de igualdad de la Universidad Complutense, o sea, el análisis era perspectiva de género, también perspectiva institucional, LGTB y tal. Y he hecho yo ese estudio, ¿no? Y me quedé en shock. Es un máster para preparar a los profesores y profesoras que van a estar en los institutos. Nada de perspectiva de género, nada de antirracismo, nada de capacitismo, nada de redes sociales. O sea, están preparando profesores y profesoras de los años 80, cuando no había redes sociales, cuando no había acoso por redes sociales. O sea, y dices, son profesores que salen para una sociedad que ya no existe, que ahora hay gente, mucha más gente migrante, mucha más gente racializada, mucha gente, bueno, por supuesto, hay feminismo, ha pasado el feminismo, han pasado montones de cosas. Pues la bibliografía es de los años 80 y
Y además los profesores había una resistencia, nos hemos encontrado con una resistencia brutal, que a mí me ha dejado un poquito también tocada, a que se les enseñara, porque había clases presenciales sobre igualdad y perspectiva de género y tal, y decían, ¿para qué tengo yo que aprender esto? Y antirracismo y, bueno, y la diversidad en las clases, y decían, ¿yo para qué tengo que aprender esto? Profesores y profesoras que van a estar en los institutos y los colegios de primaria, te quedabas y nada, o sea, ¿qué hacen? O sea, eso es violencia institucional. Pero Y planificada. Realmente es grave. Es muy grave. Mucho. Y además es violencia planificada, porque nadie desde el Ministerio de Igualdad toma cartas en el asunto y dice esto, o sea, yo qué sé, acoso sexual por las redes o acoso sin más, bullying, eso que a lo mejor en los años 70 no tenía ese nombre, no existía como tal, aunque existía el hecho, pues no saben cómo enfrentarlo. O niños de otras culturas, de otras religiones, no saben cómo... El otro día de una charla para profes, me preguntan, bueno, ¿qué hacemos con las niñas gitanas que tenía? Yo decía, ¿podéis por favor ver TikTok? ¿Os podéis hacer un TikTok y un Instagram y veis lo que están haciendo las niñas, que estáis viendo, que esto no sé qué? O sea, es muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos con esos profes? ¿Qué hacemos con esos jueces? ¿Cómo los castigamos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, lo estoy pensando. Bueno, yo creo que hablando desde la educación y como madre que soy, toca hacer pedagogía allá donde ellos no llegan y toca ser la mosca cojonera de la agrupación de padres y madres de alumnas que estás todo el rato insistiendo para, por favor, ¿podéis llamar al color ocre y no color carne? Porque hay muchos tipos de carnes, cosas así, están detrás que parece cosas muy obvias, pero que en los coles siguen sucediendo. Pues nada, no me gusta nada esto de estar en los grupos de WhatsApp de los coles, no me gusta nada, pero hablabas antes, por ejemplo, de esta violencia institucional hacia nuestra descendencia, que como bien hace también el Estado, no castiga al gobierno anterior, pero castiga a las mujeres, pues los maltratadores y esa violencia institucional no solamente castiga a las mujeres, sino castiga a lo que más te duele, ¿no? Con lo que más te duele que son tus hijos, o moralmente o extendidamente es lo que tienes que ser, ¿no? Que es lo que más importante tus hijos, ¿no? Aquí tuvimos a Irune Costumero. Sí, me acuerdo. Estaba pensando en ella. Y la semana pasada a Pamela Palenciano contándonos Arrancamiento, pero hemos tenido también a Linda Por hablándonos sobre racismo y retiras de custodia. Esto sí que la gente no se lo cree, porque creo que es uno de los vídeos más vistos en TikTok y Irune es una mujer blanca, rubia, con una posición buena, entonces denuncia a su ex y le arrancan a su niña, ¿no? ¿Cómo tratamos esto? Porque eso sí que, para dar credibilidad o que la gente lo crea es muy complicado. Sí. Es que esto más que violencia institucional es castigo, ¿no? Castigo institucional, es un castigo en toda regla. Ya no es poner obstáculos, sino es castigar a una mujer por haberse atrevido a poner en duda pues, lo que a lo largo del proceso se haya puesto en duda, ¿no? Y también es importante tener en cuenta, que a veces no se tiene, que también ahí hay una defensa a ultranza del ocultamiento de la violencia sexual que sufren niños y niñas en las familias por parte de los padres, tíos, abuelos, que es muy grande, que es muchas veces lo que denuncian las madres y por lo que quieren llevarse a sus hijos de esa familia, que antes se tapaba, se callaba una, se aguantaba o siempre se ha hecho, y que ya no. Entonces, y es una defensa de ese silencio que pesa y que sigue pesando, porque hoy día el informe me parece que es de Amnistía, la violencia sexual contra niños y niñas, Save the Children, contra niños y niños en las familias es muy grande, escandalosamente grande para lo que una sociedad, entre comillas, bien pensante y que está decidida a ocultarlo a toda costa, pues está decidida, quiere mostrarlo, quiere ocultar, ¿no? Y por tanto, lo que es un castigo para que esto no vaya más. Yo lo veo así, porque sería muy escandaloso empezar a ver los padres, los abuelos, los tíos, los amigos de los padres que abusan sexualmente de Esta semana acaba de salir la abogada de Juana Rivas, que la obligan a devolver a su niño, qué dolor de corazón, Dios mío,
cuando ya el mayor estaba diciendo esto, y el abogado dice, será un caso que estudie la historia junto con el de Nevenka y Ana Orantes, ¿no? O sea, Juana creo que es nuestra mártir absolutamente sobre la violencia institucional contra las mujeres, es nuestra mártir. Pero hay muchas Juanas. Sí. No, por supuesto, y ni siquiera estoy nombrando las cuestiones racistas que lo he intentado como todo el rato meter, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué relato vamos a tener todas cuando está sucediendo esto? Yo quiero insistir una vez más, después de haber estado en la institución, que detrás de esas decisiones hay personas, o sea, que señalemos a esas personas, que no pensemos que esto es algo abstracto, etéreo, que son decisiones que se toman, que salen de la nada y que llegan. Es decir, detrás de la decisión de que Juana tenga que devolver a su hijo, o detrás de las madres a las que les quitan las madres migradas o racializadas a las que les quitan sus criaturas, hay personas que toman esas decisiones. Y lo que muchas. Pero es desde que a la veces trabajadora no son social tantas. hasta Es que un el juez. problema es que a veces no son tantas. Por eso tenemos que desentramar la trama institucional de quienes están ejerciendo esa violencia. Esa es buena. Y entonces, claro, cuando tú entras en la institución te das cuenta del poder que puede llegar a tener algunas personas dentro de la institución para poder ejercer esa violencia, y del poder también para dejar de ejercerla y proteger y garantizar derechos. Sí, las madres protectoras siempre nos insisten mucho con que contemos sus historias, pero que le pongamos nombre a los jueces y juezas que han tomado las decisiones. Ellas insisten mucho en que hay una corriente opusina, por así decirlo, dentro de la judicatura, que intenta defender al pater familias, lo que decía antes, como el padre como piedra angular de la familia, que no debe de desmoronarse por ninguna de las maneras, y que llegan al extremo de arrancar los hijos e hijas a las madres, ¿vale? Hay una figura que se utiliza, que es el síndrome de alienación parental, que todavía no hemos hablado de ella y creo que es interesante introducirlo. Es un pseudosíndrome que inventado por un pediatra pederasta, vamos a decirlo rápido, que presupone que las madres manipulan a los niños y a las niñas en contra de los padres, una vez que se desencadena una denuncia de abusos sexuales contra estos seres, ¿no? Se llama síndrome de alienación parental, pero curiosamente siempre va contra las madres, ¿no? Le han puesto el parental por disimular. Es un síndrome que la propia legislación española ya prohíbe que se utilice, pero que una y otra vez en todas las sentencias se utiliza. Igual no se dice SAP ya, que se dice instrumentalización, se utilizan eufemismos, pero la idea perpetúa, la idea de que la madre introduce ideas extrañas al hijo o la hija para separarlas de sus padres, es una idea que está demasiado instalada, y no solo en la judicatura, sino a escala de la sociedad. Claro, es la cultura patriarcal y la ideología patriarcal y el orden patriarcal, todo lo patriarcal desde el origen de los tiempos. Y es que es el corazón, uno de los pilares del patriarcado es la familia heteropatriarcal o cis heteropatriarcal. Tú en el momento en que esa familia la fractures, en ese momento el patriarcado se va a la mierda. Yo quiero recordar que patriarca viene de patriarcado y que no solamente lo tenemos los gitanos, los patriarcas, que aquí tenemos a nuestro rey, que es patriarca también. No, y quería agregar a lo que comentaban las compañeras, que es que no empieza en la judicatura. Estos arrancamientos empiezan mucho antes. Mucho antes, ¿no? Y para las mujeres migrantes en situación irregular o irregularidad sobrevenida o sencillamente con un trabajo precario y no tener una casa en alquiler o no tener unos medios concretos, significa el de que se ponga en cuestión ser madre. Y se ponga en cuestión y que tu hijo o tu hija acabe en un proceso de tutela. Entonces, siempre somos el otro día claro, imagínate, en un protocolo que conocí recientemente, claro, cuando había un caso de violencia de género inmediata con hijos e hijas, había que llamar a la trabajadora social. Y claro, una mujer migrante se queda como, ¿y por qué la trabajadora social? ¿No? Es decir, aquella figura que tendrías que tenerla como parte del sistema de protección, se está generando
toda una serie, ¿no?, de miedo atroz por unos protocolos concretos que forman parte de este sistema que estás comentando, ¿no, Bárbara? O sea, que no empiecen la judicatura. Total. Porque además ese informe que los profesionales en su buen hacer y con todo el expertise que tengan, es muy complicado con unos protocolos concretos abordar unas situaciones que tienen orígenes estructurales. Total. Y son trabajos altamente feminizados, tengo que decirlo, porque es una de las cosas que siempre denunciamos en el antirracismo, en plan, la sanidad, la medicina, las trabajadoras sociales son altamente feminizados. Ahí tenemos al colectivo Madrecitas, ¿no? Sí. Que se habla poco de ellas. Sí, es verdad. Pero que llevan un trabajo tremendo, porque es verdad que el fantasma de los arrancamientos sobrevuela a muchas familias migrantes, a muchas mujeres migrantes. Totalmente. Eso hay que decirlo claro, y hay muchas mujeres que primero pasan por procesos de desahucio. Exacto. Con lo duros que son esos procesos, y después de quedarse en la calle pasan por procesos de arrancamiento. Totalmente. Hombre, es que allá hay abogadas que recomiendan a madres que no denuncien abusos sexuales, con lo grave que es esto. Terrible, ¿no? Que el niño o la niña está siendo víctima de abusos sexuales por parte de su padre, que no lo denuncien porque pueden acabar quitándole el niño. Esto, si la gente no entendía lo que es violencia institucional, pues es el caso más acendrado de violencia institucional. Mujeres que denuncian abusos sexuales, no siempre abusos sexuales, pero muchas veces abusos sexuales, y que son ellas las que terminan sin hijos o hijas y a veces en la cárcel. Y les entregan los hijos al agresor. Es que yo no sé si esto es tal cual, un sistema que entrega los hijos y las hijas a un agresor sexual, y a veces, no sería la primera vez, con informes psicológicos y médicos donde se demuestra que ha habido abusos sexuales. Es que en la mayoría de los casos... está demostrado, dicen, no, la es que mayoría de los casos comienzan ellas. con un informe médico. Totalmente. Un informe médico que de repente pone todo patas arriba, y en el cual hay claramente indicios de abuso sexual, y son los propios profesionales de la medicina los que activan el protocolo. Pero fijaros cómo es la judicatura, ideológicamente, desgraciadamente, y lo digo en general, aquí sí que generalizo, que se cree por encima de lo que dice un profesional sanitario. Soy una pesada con esto de los gitanos, pero ya lo sé, que nada más que hablo de esto, pero es que creo que nos tenemos que sentar a hablar. Claro, siempre tiendo la mano a sentarnos a hablar. Nosotros no denunciamos, porque llamar a la policía nunca es una solución. Y creo que el colectivo anarquista también también dice esto. Igual nos tenemos que también sentar a hablar, porque no se denuncia a la policía, porque la policía siempre va a joder las cosas. Totalmente, mira, dentro a los poderosos no. Pero totalmente, dentro de la red de mujeres latinoamericanas de la que formo parte también, es decir, hay grupos que hay compañeras muy convencidas de que no vamos a ir a la policía. No, pase lo que pase. No vamos a ir. Pase lo que pase, vamos a tener que generar estas redes importantes entre mujeres y colectivas feministas para entre nosotras acuerparnos, porque puede pasar lo que está sucediendo, ¿no?, con estos casos que comento y con la cantidad del día a día en que se vive. Entonces, es terrible, y es una muestra de esa violencia institucional. Tatiana, corrígeme si me equivoco, pero es que creo que cuando una mujer en situación irregular acude a denunciar violencia machista a comisaría, su proceso de expulsión se detiene durante ese proceso judicial, y si al final el agresor queda absuelto, vuelve otra vez el proceso de expulsión. Totalmente. Totalmente, es que esto es así. A ver, la policía está para defender a los poderosos y la propiedad privada, y ya está. Y se formó para eso también. Claro. Creo que necesitamos un curso de volver a hacer memoria de por qué se inventó la policía, y creo que los anarcas, la gente racializada, la gente inmigrante, lo tenemos muy claro, y que deberíamos sentarnos a hablar más. Os quería preguntar una cosa. ¿Os imagináis un servicio de abogadas feministas formadas? Mira, yo voy a decir una cosa. Las compañeras que están en los servicios de atención a las víctimas de violencias machistas son juristas. Yo he trabajado, mira, hemos estado 3 meses, María Naredo y yo, con ellas en Castilla-La Mancha. Son unas tías ultra comprometidas, pero precisamente de donde les llueve la violencia es del turno de oficio. Es decir, hay mujeres juristas ultra preparadas en este país, feministas, con enfoque de derechos, pero el problema es que siguen siendo denostadas por la propia institución judicial. Mando besos a la Serra siempre, todos los días de mi vida.
Tenemos que llegar más allá de las compañeras juristas abogadas, tenemos que llegar a la judicatura a ser juezas, y a las juezas, porque las juezas, como parte de este orden patriarcal, la mayoría, mujeres, son también profundamente machistas, pero luego tenemos grandes juezas que son grandes aliadas. Sí. Quería hacer una rondita para ver, porque sabéis que somos un sindicato anarquista cegetense, de cegeteños y cegeteñas, una rondita rápida a ver qué hacemos desde CGT. Creo que es una pregunta que podemos hacer desde CGT y qué pueden hacer las mujeres, porque después de todo este programa yo me imagino que lo vea alguien, alguna mujer que quiera denunciar y dice... o que quiera salir de esa situación, o que tal, entonces, o a mi prima que os he preguntado esta, que la dijeron, eres una anomalía, su profe, ¿no? Entonces... Yo lo tengo muy claro. Es decir, yo no sí, tengo venga. la respuesta 100%, pero yo tengo clarísimo que no podemos salir de aquí con un mensaje negativo de no hay nada. Existe el feminismo, existen las asociaciones feministas, existen los recursos públicos especializados y yo apuesto por todas las compañeras que están en los servicios públicos. Por cierto, bastante precarizadas también con una violencia institucional, pero es que las compañeras que están ahí tienen una vocación hacia el servicio impresionante y ellas sí que pueden acompañar las situaciones de violencias machistas a pesar de saber que el camino es complicado y lleno de obstáculos. Pero de verdad, que llamen a esas puertas de los servicios especializados o las asociaciones feministas, antirracistas, de mujeres migradas. Ellas son un elemento clave en la salida de la violencia. Me encanta siempre tu positividad y todo, y creo realmente en esta cuestión. Tatiana. Sí, yo voy en esa línea. Es decir, primero informarse. Sí. Es decir, hay recursos especializados, lo has comentado, y también es parte de esa violencia institucional, ¿no es cierto? Tan precarizado todo este servicio especializado. Pero en el caso de nosotras como mujeres migrantes, el de que, aunque estés en situación irregular, tener conciencia que eres un ser humano por encima de todo, con derechos. Y que con todo lo que hemos contado, pero existe toda una constitución, unas leyes que te van a proteger. En ese sentido, acudir a una asociación, a una organización feminista de mujeres, un espacio de igualdad, a un recurso especializado antes de poner esa denuncia, si es que la quieres poner. ¿no? Y si es que la quieres poner, porque si no la quieres poner no pasa nada. Exacto. Tenemos que estar allí para acuerparnos, pero informarnos. Que sí, existen estos recursos, son públicos, hay que exigir que sean públicos, que se acabe la externalización, porque tendrían que ser públicos totalmente, ¿no es cierto? Y acudir informadas. Sí. Me encanta, muy bien, Tatiana. Sara Plaza. Bueno, al sindicato decirle que introduzca la perspectiva de género en su asesoría jurídica, que es indispensable, que las empresas también son espacios donde se producen violencias y que las trabajadoras han de estar bien asesoradas. Y para complementar lo que han dicho mis compañeras, a las mujeres que no hace falta denunciar, que hay otros recursos y que la sanidad es un recurso que debemos de usar, que nuestro médico o médica de familia puede activar mecanismos para protegernos. Que deberíamos de... Yo esto también se lo digo un poco al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Sanidad, que se junten, que hablen y que sigan reforzando esa línea, porque cuando uno tiene a un profesional de confianza que te conoce de toda la vida y al que puedes depositar este tipo de cosas sin tener que pasar la fría puerta de una comisaría, es mucho más apetecible. Luego se lo pasamos a la Yoli. Beatriz. Pues un poco recogiendo todo, ¿no? Pero fundamentalmente que efectivamente que no están solas, que hay muchos recursos, no solo institucionales, también está el feminismo, múltiples asociaciones, en sindicatos, en muchos sitios hay conciencia feminista, mujeres feministas que se reúnen y pueden informar y pueden derivarla y pueden acompañarla y pueden llevarla, y luego efectivamente están los recursos de las instituciones y que, bueno, que no están solas. Lo que sí se ha conseguido, yo creo, y es importante, y un poco lo que decía Bárbara, ¿no? Lo que sí existe es la posibilidad de que esas mujeres no están solas, y hay muchas cosas para que no se sientan solas, ¿no? Y no estar sola es lo importante, porque no estar sola te da la información necesaria y el
acuerpe necesario para soportar todo lo que puede venir, o a lo mejor luego en algunos casos puede resultar más fácil, ¿no? Pero si es más difícil, no estar sola es lo más importante. Añado la autoestima, y sabéis que mientras que decíais esto me estaba acordando de esta cosa de cuando ya tienes 2 amigas puedes empezar la revolución. Pues me quedo con esto, con que hagamos la revolución. Hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por estar aquí. Nosotras nos vemos el domingo que viene aquí en El Lío.